Y vamos a buscar Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 20. Y pues vámonos de 3 en 3. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienes de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. ¿Con 5? ¿Tres en De tres? 3 en 3. Cuando hace un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Porque ¿ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir. Hay un grave mal que he visto bajo el sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Cuando estas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así volverá yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Este también es un gran mal que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar, uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Amén. Y el mensaje para hoy se titula Congruencia doctrinal. Congruencia es una de las tantas palabras que el castellano heredó del latín. Congruentia, que significa acuerdo, armonía, congruidad, simetría. Por lo que ser congruente significa que hay una correspondencia o coherencia entre lo que una persona piensa, dice y hace. En otras palabras, las acciones de una persona reflejan sus verdaderas actitudes, creencias y valores. No siempre lo que ella expresa coincide con su comportamiento. Y nada más hay que ver a los políticos. El concepto de congruencia se puede desglosar en 3 puntos. Coherencia interna. Los pensamientos, sentimientos y emociones de la persona están alineados entre sí. Coherencia externa. Las acciones de la persona están en sintonía con lo que piensa, siente y expresa. Y autenticidad. La persona se muestra tal como es, sin pretender ser diferente para agradar a los demás o adaptarse a situaciones específicas. Las personas congruentes inspiran confianza porque se puede predecir su comportamiento. La honestidad y la transparencia que implica la congruencia son fundamentales para construir relaciones sólidas. Cuando una persona actúa de acuerdo con sus valores,
se siente más segura y satisfecha consigo misma, lo que aumenta su eficacia personal. Pues al tener claridad sobre lo que se quiere y actuar en consecuencia, facilita la consecución de metas y objetivos. La congruencia reduce el estrés y la ansiedad, que pueden surgir de la incongruencia entre lo que se piensa y lo que se hace. La congruencia es una cualidad valiosa que implica la alineación entre los pensamientos, las palabras y las acciones de una persona, lo que a su vez contribuye a la confianza, la autenticidad y el bienestar emocional. Bueno, durante las pasadas 12 semanas estuvimos meditando sobre doctrinas bíblicas básicas, pero de nada sirve estudiarlas, aprenderlas de memoria y poder citarlas si no se llevan a la práctica. Como cristiano evangélico bautista, no puedo pasar por alto que la historia de los bautistas es ante todo una historia de convicciones profundas arraigadas en la palabra de Dios, el señorío absoluto de Jesucristo y el ejercicio de la fe libremente elegida. Desde el siglo XVII hasta hoy, hemos sostenido una identidad que nos distingue dentro del cristianismo evangélico, caracterizada por el compromiso con principios espirituales, eclesiológicos, evangelísticos, bíblicos, políticos, sociológicos y por encima de todo, cristológicos. Veamos cómo es que mediante ellos se puede ser doctrinalmente congruente. Punto número 1. Fundamentos de la vida interna de la iglesia. Hebreos 4, 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Y tenemos el principio bíblico, el cual establece que la palabra de Dios es la autoridad final y suficiente para toda doctrina y práctica. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Sin la escritura no es posible conocer ni seguir a Cristo con fidelidad. Quien dice ser cristiano y en su vida ha leído la Biblia, ¿cómo puede saber lo que Dios espera de él? Y tenemos el principio espiritual, el cual promueve una vida transformada por el Espíritu Santo, la cual produce frutos santos y obediencia voluntaria. Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Amén. Este principio considera el desarrollo interior del creyente, así como el de la comunidad. ¿Cómo puedo decir que he nacido de nuevo si sigo practicando algo de lo cual Dios dijo que era malo? Por más que se predique que no hay problema, es un error. Cuando Dios llamó algo bueno, sigue siendo bueno. Y a lo que llamó malo, sigue siendo malo. A lo que llamó abominable, sigue siendo abominable. Y esto no solamente afecta la vida del individuo,
porque en Occidente tendemos a pensar individualistamente, pero lo que yo hago afecta a mi comunidad, lo vea o no lo vea. Y voy a poner un ejemplo, una persona que tiene diabetes, sabe que tiene diabetes y no se cuida. Pues nada más afectó a él, no, afectó a los que tienen alrededor. Comienza a afectar al sistema de salud del país en el que viva. ¿Por qué? Porque entonces hay que proporcionarle la medicina a esa persona. Y si no se cuidó, entonces hay que darle un tratamiento especial que se podía haber dado a alguien que tenía una enfermedad crónica o que tenía una urgencia. Lo que haces como individuo afecta a la comunidad. Y lo que hace la comunidad te afecta como individuo. Cuando yo tomo en cuenta el principio bíblico y el principio espiritual, ambos, bajo la dirección del Espíritu, desarrollan al máximo el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 25. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Y ojo, es el fruto del Espíritu. No son frutos, es el fruto del Espíritu. Amor, gozos, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza son características de ese fruto. Así como podrías decirme que una sandía es verde, sí, por fuera, y luego trae una parte blanca, luego viene lo rojo, y luego tienen semillitas que se ven negras o amarillitas. Y también puedes decirme si es tamaño grande, si es tamaño gigante, o es pequeña. Todas son características del fruto. Así como lo que describe Gálatas 5, 22 al 23, son características del fruto del Espíritu. Ciertamente la Biblia es la palabra inspirada por Dios, pero sin la guía del Espíritu Santo es imposible comprender la verdad. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Dios sabe las cosas que hablan de mí. Amén. Quien no ha nacido de nuevo no tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ha venido a morar en él. Entonces, cuando lee la Biblia como un libro cualquiera, como un buen libro, como un libro de moral, como un libro que contiene historias entretenidas, aunque haya porciones de la Biblia que le estén señalando su pecado, pues él solamente está leyendo un libro. El Espíritu Santo no lo está iluminando. Lo que el diablo ha entendido de la Biblia es gracias a quienes tenemos el Espíritu Santo. Se la puede saber de memoria. Pero lo que ha entendido es porque ha aprendido de nosotros. Porque el Espíritu Santo inspiraba, ahora ilumina. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. El camino y la verdad y la vida. No un camino, no una verdad, no una vida. Entonces, cuando yo no tengo el Espíritu Santo, no estoy entendiendo que la verdad es absoluta y que la verdad es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú puedes considerar que Jesús es un gran maestro, que es uno de los millones de avatares que han venido a salvar a la humanidad. Pero no estás conociendo la verdad. Y puedes suponer que la verdad es relativa, pero ni en los kilos de arroz es relativa. La Biblia es la voz de Dios escrita.
El Espíritu es quien la aplica al corazón. Ambos principios sustentan la madurez doctrinal y espiritual de la iglesia. Una iglesia que no conoce la Biblia, ¿qué madurez puede tener? Una iglesia a la que le cuentan chistes en el sermón, ¿qué madurez puede tener? Si el mensaje no está basado en la Biblia, ¿de qué me estás hablando? Si una iglesia ha de ser congruente con lo que dice creer, es necesario que la Biblia sea su única norma de fe y conducta. No lo que una sola persona o un grupo de personas decida, o lo que alguien haya visto en sueños o mediante alguna experiencia extática y mística. Siempre es necesario revisar que toda enseñanza, sermón u orientación esté en conformidad con las Escrituras. Cualquier cosa que yo diga, revísalo, a ver si la Biblia dice así. El Espíritu Santo que inspiró a los autores humanos no va a contradecir lo que ya ha dicho. Eso no es iluminación, sino todo lo contrario. Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y te pregunto, ¿es congruente tu iglesia? El segundo punto es organización y testimonio interno. Primera de Pedro 2, 15 al 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. El principio eclesiástico afirma la autonomía de la iglesia local. Las iglesias bautistas nos reunimos en convenciones para hacer un mayor trabajo, pero la convención no manda sobre las iglesias. Al contrario, las iglesias son las que mandan sobre la convención. Aunque muchos miembros de iglesias y aún miembros de la convención no lo entiendan, el gobierno congregacional y el sacerdocio de todos los creyentes es algo que nos identifica. Mateo 18, 17 al 20. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Hechos 6 del 1 al 6. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja por parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 6 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe o Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos les presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos.
Amén. Y aquí dice, hermanos, escojan de entre ustedes. Y esta propuesta le agradó a toda la asamblea. La asamblea estuvo de acuerdo. No fue una imposición ni de Pedro ni de los apóstoles. Y fue una propuesta que la asamblea estuvo de acuerdo con ella. Nosotros tenemos un gobierno congregacional. Yo puedo ser el pastor, pero yo no me las sé todas. Yo no tengo todos los dones espirituales. Y ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, donde yo no tengo el don, yo no tengo autoridad y me tengo que sujetar a quien sí tenga el don. Nosotros creemos en el sacerdocio de todo creyente. ¿Qué significa eso? Que cualquiera que ha nacido de nuevo puede entrar a la presencia de Dios en el momento que quiera. Puede entender lo que Dios quiere y puede hablar con Dios sin necesidad de un intermediario, porque es real sacerdocio. Y dado que cualquiera que ha nacido de nuevo puede entrar a la presencia de Dios y preguntarle cuál es su voluntad, uno solo no puede tomar la decisión por todos. Si Dios quiere que hagamos algo, nos va a poner de acuerdo a todos. Y si no estamos de acuerdo, pues hay que orar más. El principio político defiende la libertad religiosa y la separación entre iglesia y Estado, garantizando que la fe no sea impuesta por ningún poder humano. Mateo 22, 20 al 22. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y algo que se ha muy mal entendido es esta separación entre la iglesia y el Estado. De repente les dices algo a los hermanos, tienes una opinión sobre algo que está haciendo mal. Las autoridades que hemos elegido, e inmediatamente dicen, no, sujétate. Y algo que siguen sin entender muchos cristianos en esta época, es que vivimos en una democracia. El contexto en el que Pablo y los demás escribieron el Nuevo Testamento era el del Imperio Romano. Yo no vivo bajo un emperador. Y hace poquito acabamos de ver una manifestación que dice no kings, no reyes. En una democracia el gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nosotros elegimos a las autoridades y así como las elegimos tenemos todo el derecho de quitarlas. Y tengo todo el derecho de señalar lo que están haciendo mal. La separación entre la iglesia y el Estado no significa que yo me tengo que quedar mudo ante las injusticias que veo. Tengo que ser la voz del que no tiene voz. Una iglesia libre y responsable solo puede desarrollarse en un contexto de libertad espiritual y política. Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Amén. La libertad en Cristo es esencial para la vida de la iglesia y ésta debe actuar con responsabilidad ante Dios, incluso frente a poderes opresivos. Hechos 5:29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, ¿debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres? No, esa afirmación. Debemos obedecer a Dios en vez de a los hombres. Sin embargo, es menester recordar que la libertad cristiana implica
responsabilidad ética. Actuar conforme a lo que se dice creer, es decir, ser congruente. La iglesia responsable y libre solo puede desarrollarse en un contexto de libertad espiritual que dista en gran medida de la manipulación que hoy realizan muchos de los sedicentes apóstoles, profetas, pastores y o políticos pseudocristianos. Ambos principios, el espiritual y el político, protegen la identidad congregacional y la integridad del evangelio. Y te pregunto, ¿es congruente tu iglesia? El tercer punto es misión y compromiso con el mundo. Hechos 1, del 7 al 8. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. El principio eclesiástico afirma la autonomía de la iglesia local, el gobierno congregacional y el sacerdocio de todos los creyentes. Y perdón, me regresé, pero insisto, el sacerdocio de todos los creyentes. El principio evangelístico entiende que quienes decimos tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios mediante Jesucristo, se nos ha mandado a proclamar el evangelio a todas las personas. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Amén. Hacer discípulos a todas las naciones. Y hacer discípulos no es solo evangelizar. Evangelizar es el primer paso. A quien has evangelizado hay que discipularlo. Porque si no, tengo un sermón que se llama Abandonados en el Cunero. Sí, funcionaste de partero, qué buen partero eres. Pum, ya recibiste un nuevo bebé cristiano. Bueno, los bebés no los dejas abandonados en el cunero. Les dan de comer. Los limpian, los cuidan. Cuando tú abandonas a alguien en el cunero, a alguien que evangelizaste, y tú no lo estás discipulando, o le conseguiste una iglesia donde lo discipulen con sana doctrina, lo estás dejando en las garras de los testigos de Jehová, de los mormones o de los seguidores. Se me olvidó el nombre de este chino. No es solamente evangelizar, es discipular. Este principio moviliza a la iglesia hacia la evangelización. A la iglesia, no al pastor, no a los misioneros, a toda la iglesia. Y no nomás hacia la evangelización, también al discipulado. ¿Te estás discipulando o eres cagochero? Por su parte, el principio sociológico afirma el compromiso ético y social del creyente con su comunidad, comprometido con la justicia, la compasión y la integridad pública. Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero la sal se ha vuelto insípida. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y esto de cuando la sal pierde su sabor y ya no
sala, es algo que no entendemos, porque nuestro cloruro de sodio, que le agregamos algo de flúor, siempre sala. Pero en el contexto histórico, la sal que ellos utilizaban podía perder el cloruro de sodio. Y quedaba algo que no servía ni para echarlo al estiércol. Dentro de poco vamos a tener apagones, lo creas o no. Así que vete consiguiendo tus velas, tus lamparitas de luz LED, tu quinqué, como tenía mis abuelos. Y obviamente cuando prendes uno de estos, pues no lo pones debajo de algo que no se vea, lo pones en alto para que ilumine. Cuando tú eres cristiano de la secreta, pues es alguien que perdió la sal y que no está iluminando a nadie. Eres inútil para el reino. La proclamación del Evangelio no puede separarse del testimonio social. La iglesia no fue llamada a estar dentro de 4 paredes, aprendiendo continuamente, pero sin poner en práctica, y mucho menos a preocuparse en modernizar su inmobiliario cuando éste sigue siendo funcional y hay necesidades misioneras. Ambos principios impulsan una fe activa y transformadora en la sociedad. Cambios sociales que ningún gobierno, por bien intencionado y honrado, y dime dónde hay uno de esos, que sea, puede llevar a cabo. Solo los nacidos de nuevo, usados por el Espíritu Santo, podemos conseguirlo. Por esa simple y sencilla razón, tenemos el Espíritu Santo. Y te pregunto, ¿es congruente tu iglesia? La conclusión es el fundamento. 1 Corintios 3, 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá con recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Amén. ¿Salvo de panzazo? No, gracias. Mi mamá dijo que yo era de 9 y de 10. Y yo estudiaba para sacar 11. Porque si estudias para pasar, vas a reprobar. Si estudias para un 8, vas a sacar 6 y en el TEC estás reprobado. Si estudias para 10, puede que consigas un 8 o un 9. Así que estudia para 11. Así que no trates de ser salvo de panzazo. Tírale a escuchar, buen siervo y fiel. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El principio cristológico es el eje desde el cual se ordenan y cobran sentido los demás principios. Jesucristo es el único fundamento seguro, el Señor de la iglesia, el centro del evangelio, la cabeza del cuerpo. No voy a hacerle caso a lo que Elena White haya dicho, me tiene sin cuidado, o lo que el fundador de los mormones haya escrito, que qué buena imaginación tenía, pero no es Biblia. El fundamento es Jesucristo. Colosenses 1, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente.
es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de toda la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Todas las cosas fueron creadas por Él, para Él y por medio de Él. Toda espiritualidad debe ser conforme al carácter de Cristo. Toda doctrina bíblica debe revelar a Cristo. Toda eclesiología debe reconocer a Cristo como cabeza. Toda misión debe exaltar el nombre de Cristo. Toda ética debe reflejar el carácter de Cristo. Toda relación con el mundo debe manifestar la verdad y la gracia de Cristo. Todo principio bautista encuentra su dirección y propósito en Él. Por eso, este principio, el cristológico, lo gobierna todo. A lo largo del siglo XX, las iglesias bautistas establecieron seminarios, escuelas, hospitales y programas sociales, al tiempo que enfrentaban desafíos doctrinales, éticos y sociales. Hoy, en el siglo XXI, las iglesias bautistas se enfrentan a nuevos retos: secularismo, relativismo moral, persecución ideológica y la presión de modelos religiosos ajenos a su identidad. Sin embargo, los principios que han guiado su caminar continúan ofreciendo dirección segura y relevancia teológica. Estos principios fundamentales, el cristológico, como centro de todos los demás, espiritual, bíblico, eclesiástico, evangelístico, político y sociológico, siguen teniendo vigencia para la sociedad posmoderna, esa que nos ha tocado vivir, pero se requiere de su aplicación práctica. 1 Corintios 4, del 1 al 2. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Y Santiago diría: tú dices que tienes fe, pero no veo tus obras. Yo te muestro mi fe por mis obras. La fidelidad a estos principios no solo define la identidad de los bautistas, sino que constituye una guía luminosa para la vida cristiana individual, comunitaria y pública en medio de un mundo en crisis. Y si no ves que estamos en un mundo en crisis, pues vives en Pejelandia, mano. Y para concluir te pregunto: ¿eres congruente con lo que dices creer? Amén. Señor, pues te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que nos has enseñado a través de las doctrinas bíblicas, por los principios que nos has mostrado. Pero, Señor, de nada sirve que lo conozcamos si no lo ponemos por obra. Y conforme a lo que tu palabra dice, pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Muéstranos el camino por el cual debemos andar, porque, Espíritu Santo, queremos oír tu voz y queremos ser guiados por ti. Queremos ser llenos continuamente. Queremos llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto. Queremos darle la honra y la gloria a Cristo. Queremos cumplir con aquello que nos has mandado. Y gracias porque
podríamos decir que te elegimos, pero no es así, tú nos elegiste a nosotros. Como escribiera Juan, si decimos que te amamos es porque tú nos amaste primero. Y nos amaste hasta la muerte en la cruz. Gracias por esa muerte, pero sobre todo por la resurrección que demostró que tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues, amigos y hermanos de internet, si no has nacido de nuevo, espero que nazcas de nuevo. Espero que tengas un encuentro personal con Cristo y le entregues tu libre albedrío, decidas obedecerlo y que el Espíritu Santo te llene. Y si el Señor no dice otra cosa, pues nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.